vamos a empezar a compartir con ustedes una serie que se llama Tradiciones de Bendición. Dentro de este tema, Tradiciones de Bendición, necesitamos entender cuán importantes son las tradiciones que establecemos. Usualmente creemos que una tradición, una costumbre, algo que nace en el núcleo familiar, no afecta a nadie. Y usamos la frase, bueno, es nuestra familia, es lo que hacemos en casa, es nuestra vida privada, son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, son nuestras creencias. Y asumimos que lo que sucede en el núcleo familiar no afecta, no trasciende, no influencia la vida de otras personas. Pero eso no es del todo cierto. Nuestras tradiciones, nuestras creencias sí influencian, no solo a los más cercanos, influencian a aquellos que de alguna manera tienen relación o están vinculados a nuestra vida, a las relaciones amicales, trabajos, negocios. Sí afectan de una manera directa y contundente. Podemos considerar que no es así y no tomarnos el trabajo, no tomar el esfuerzo para construir tradiciones o costumbres que no solamente sean tradiciones o costumbres que me gustan, que me interesa, porque me beneficia, porque me siento bien, porque así lo quiero, porque a nadie le importa mi vida, sino que sean tradiciones y costumbres que puedan afectar a los demás. Recuerda, la base y el principio de nuestra relación, de nuestra fe, de nuestras creencias en Dios, de nuestra relación con Dios es el amor. Y la característica del amor es dar a expensas de uno mismo. Entonces todo lo que hacemos en nuestra vida se basa en el amor. Jesús enseñó 2 mandamientos muy importantes. De los 10 mandamientos que conocemos en el Antiguo Testamento, ninguno fue abrogado, pero de esos 10 mandamientos Jesús lo comprimió en 2 muy importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento. Los 2 mandamientos más importantes, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo en relación horizontal como a ti mismo. Allí está la relación de amor que necesitamos construir. Esa relación de amor necesita construirse a través de tradiciones y costumbres que podamos establecer en casa. Es que así es como funciona la vida de fe. Es así como funcionan nuestras creencias. Es así como construimos no solo para nuestra vida, construimos para generaciones. Y si bien es cierto, Dios es un Dios generacional y entendemos que cuando hablamos de generaciones, Dios ve mi vida y ve mis generaciones y yo podría estar pensando en mi vida y en mis generaciones, que sería lo correcto, no solo pensar en mi vida, sino en mis generaciones, también cabe la posibilidad y necesitas entender que debes de pensar en otras generaciones. Que tu vida, que tus creencias, que tus prácticas, que tus tradiciones afecten para bien a otras generaciones. ¿Por qué? Porque si somos creyentes, si somos hijos de Dios, si decimos creer en Dios, si decimos que tenemos una relación con Él, lo más saludable siempre será construir tradiciones, costumbres, prácticas basadas en el amor. Y el amor no lastima al prójimo. El amor no hace daño al prójimo. La característica del amor es dar a expensas de uno mismo. Esta es la esencia del amor, de entregar a expensas de uno mismo. Lo vemos en la palabra de Dios. Cuando la Biblia enseña en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la base fundamental del amor de Dios, el entregar, el dar de sí mismo. Entonces, bajo estas premisas que estamos viendo, cuán importantes deben ser o deberían ser nuestras tradiciones en casa, en el hogar, con la familia, con tus hijos, las que tú practicas, las que tú crees, ¿no? Costumbres como levantarse temprano, tomar un café, leer un libro, desarrollar alguna actividad, sembrar un árbol. Todas estas costumbres se vuelven a lo largo del tiempo tradiciones que las estableces
dentro del vínculo familiar, las estableces y al final terminan siendo parte de una comunidad, de un grupo con ciertas características. Al final viene a ser parte de una nación. O sea, no solo debes de considerar que estas prácticas y tradiciones van a afectar solo tu vida. Tarde o temprano serán parte de la sociedad. Tarde o temprano se sumarán a las costumbres, prácticas y tradiciones de la sociedad. Bueno, aquí en nuestro país comemos camote y papa. Probablemente en otros países no sea así, pero aquí tal vez es parte de una tradición, comer camote y papa en ciertos momentos, con ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque se vuelve justamente eso. Se vuelve como una tradición, se vuelve como una costumbre. Ahora, esto es importante y es vital para poder considerar hasta qué punto debo de tomar tiempo, importancia en construir en mi familia, en mi vida, esas tradiciones que puedan ser de bendición, esas tradiciones que puedan ser, que puedan trascender para bien de otras personas. Yo quiero darte un ejemplo de la Biblia rápidamente. Puedes ir al libro de Jueces, capítulo 11, todo el capítulo 11. Podemos ir al versículo, antes de llegar al versículo, había un hombre llamado Jefté. Este hombre Jefté le dice a Dios: si tú me favoreces, si tú permites que yo pueda salir vencedor, triunfe sobre los amonitas, sobre mis enemigos, yo voy a darte en el holocausto, en sacrificio, la primera persona que salga a recibirme. Esto lo podemos ver, por favor, en el versículo 31. Estamos en Jueces capítulo 11, verso 31. Dice: cualquiera que saliere, es lo que dijo Jefté, saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Esto fue lo que sucedió. Y lo que sucede a continuación es que realmente triunfa. Y uno podría pensar: oh, Dios entonces estuvo a favor de ese pacto, de esa declaración de Jefté. El punto era que eran ciudades paganas, pueblos idólatras, y en ese tiempo el conflicto era muy grande entre diversos pueblos, y probablemente él tenía otro armamento, tenía otra preparación, probablemente tenía otra motivación. El punto es que sale ganador y sale triunfador. El versículo 34, quiero que leas conmigo o puedes escucharme, por favor. Dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y sale su hija a recibirle con panderos y danzas. La primera persona que sale a recibir a Jefté fue su hija, alegre con panderos y danzas. Ella era única, su única hija, no tenía otro hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has golpeado, me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Esas palabras terribles. Decirle a su hija: eres causa de mi dolor. Pero este hombre le dijo, y se los voy a leer para que sepan cuál fue la razón por la que habló así, que tampoco la justifica, pero lo dijo. Porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. Ella le dice: entonces, si le has dado palabra al Señor, haz conmigo de la manera que le has prometido. Esto sucedía en ese tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? Ella se enteró que el padre había ofrecido, Jefté, su papá, había prometido a Dios, de lo cual no podía retractarse, dijo él, que la primera persona que salga a recibir iba a ser sacrificada, la iban a asesinar en holocausto. Estas eran costumbres de los pueblos paganos. Evidentemente Dios no estaba a favor de esta acción, ni de esta promesa, ni esta declaración que él había dado. Esto se hacía en los pueblos paganos. Sacrificaban a los niños a diferentes dioses. Uno de ellos es Moloch. Los metían en brasas ardiendo de carbón y mientras estaban vivos ellos hacían
danzas y bailes al sonido de tambores. Se dice que lo hacían para no escuchar los gritos de los niños al ser sacrificados. Estas eran costumbres muy paganas y él había tomado esa costumbre. El hecho es de que iba a asesinar a su hija. Pero su hija le dice a su padre: déjame por lo menos 2 meses para llorar mi virginidad, ir por los montes, llorar mi soledad. Y el padre le da permiso. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo con ella conforme lo que había prometido. Y esto es lo triste, ¿no? Dice, ella nunca conoció a varón. Nunca. En el versículo 40. Y se hizo costumbre de Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté 4 días en el año. Puedes ver cómo se hizo costumbre de un dolor que podría ser justificado, pero se hizo una costumbre el ir cada año a llorar a la hija de Jefté, a volver a sentir, resentir el dolor que ella había tenido. Evidentemente, cualquier lamento, lloro que podrían tener ellas por la hija de Jefté no significaban nada específicamente para ella, porque ella estaría muerta. Ni el lloro, ni las buenas palabras, ni el afecto, ni el tiempo que le daban y le ofrecían, eso le era irrelevante porque ella no estaba en la tierra de los vivos. No estaba. Pero el hecho es que se hizo costumbre y cada año las doncellas iban a llorar la muerte de la hija de Jefté. Date cuenta, sí, es una historia muy que puede sacarnos del cuadro y puede asustarnos, ¿no? Y podría de repente molestar cierta actitud. Pero el hecho es que se hizo una costumbre. Llorar la muerte, el destino, el final de la hija de Jefté, las doncellas. Cada año salían a llorar. Probablemente en algún momento se perdería la idea del por qué lloraba. Probablemente en esa transmisión de información y de datos a través del tiempo se olvidaron por qué era el lamento y el lloro. Probablemente solamente se empezó a creer que era práctica de una doncella ir 4 veces al año a llorar por los montes, probablemente antes de casarse. ¿Puede desvirtuarse una tradición? Probablemente que sí. Cuando no hay fundamentos, no hay estatutos, no hay nada firme que pueda decirte del por qué lo haces. Y nunca esta joven dijo a las doncellas que lo hagan. Ella solamente lo hizo por su dolor, ella lloraba y se fue por las montañas. Quizás Jefté continuó con la misma práctica. La Biblia no registra esto. Probablemente él continuó haciendo lo mismo. Si pudo asesinar a su hija, probablemente pudo asesinar a otros más y hacer las mismas promesas a Dios. Quizás alguien escuchó lo que Jefté dijo y dijo, Jefté prometió esto a Dios y le fue muy bien. Yo haré lo mismo, el primero que salga a recibirme. Si Dios me da victoria y empieza a hacer que yo gane sobre mis enemigos, el primero que salga lo ofreceré en holocausto. Probablemente se volvió otra tradición. No solo la tradición y la costumbre de su hija, sino ahora la tradición y la costumbre de asesinar a una persona si es que se obtenía una victoria. ¿Cuántas tradiciones deformes, cuántas costumbres deformadas podemos estar practicando? Quizás no conocemos, no sabemos cuál fue el origen de esas prácticas y tradiciones, porque a través del tiempo se pierde la información. A través del tiempo cambia, se modifica todas las referencias de ciertas prácticas. Y cuando los historiadores van a la fuente, entonces encuentran el origen del por qué se hacía estas prácticas. Pero ¿te has dado cuenta qué terrible podría haber sido establecer una costumbre y una tradición como la que hizo Jefté? Él no midió las consecuencias. No midió las consecuencias. Porque en un momento de alegría, de euforia, quizás se lo dijo a Dios. ¿Qué pasaría por su mente? No lo sabemos. ¿Cuántas tradiciones y costumbres
nosotros podríamos estar en este momento practicando y ni siquiera sabríamos cuál fue el origen de esas prácticas y tradiciones. Tal vez las doncellas salían a llorar y nadie se acordaba que lo hacían por la hija de Jefté. Y valgan verdades, tampoco la hija de Jefté se las pidió, pero ellos lo hacían. Y quizás solo lloraban y se volvió parte de una tradición. ¿Cómo se deforman las ideas y las costumbres? Pero esto no era una bendición, salir a llorar la muerte de una persona cada año, que las doncellas lo hagan durante 4 días. Esto no era un tema de bendición, no era un tema de alegría, no era un tema de crecimiento, no era un tema de autoestima. Era un tema de resentir, de sentir dolor, de llorar, de quebrar su corazón, quizás por alguna otra razón, pero era sumirse en un dolor que no era propio, era ajeno y que nació del dolor de otra persona. Pero establecerlo como una costumbre no era una costumbre ni una tradición de bendición. Si alguien estableció lo que Jefté había declarado, el asesinar al primero que salga de su casa, tampoco podría ser una costumbre o una tradición de bendición. Quizás alguien lo cambió y dijo, bueno, no matemos en ser humano, hagamos sacrificio de un animal, matemos un animal si es que salimos en victoria. Pero se pierde la raíz, la fuente de donde nació todo esto. ¿Cuán importante es saber de dónde nacen nuestras tradiciones? Sí son importantes, completamente importantes. Yo necesito saber por qué hago lo que hago, por qué creo lo que creo, por qué predico lo que predico, por qué vivo lo que vivo. Necesito tener argumentos sólidos, tangibles, absolutos. Porque soy un ser humano, soy un ser consciente, racional, que necesito entender mis prácticas y mis tradiciones. Quiero ir contigo, por favor, a otra historia. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 18. Vamos a Génesis capítulo 18. Vamos a leer allí. Les doy un poco el contexto. Y aquí vamos cerrando un poco la idea. Génesis capítulo 18. Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades que iban a ser destruidas porque habían quebrado la ley de Dios. El juicio estaba determinado para ellos. Hay un límite del juicio y el juicio se había desatado sobre sus prácticas, sus creencias. Eran ciudades completamente paganas, inmorales. Hay ciertas definiciones que nos permiten entender que desde el más pequeño hasta el más grande ya había tenido prácticas de corrupción en su cuerpo, en su mente, en las declaraciones que se daban. La corrupción no solamente y la manera de caer como ser humano no solamente lindaba a las esferas de las personas adultas y familias, sino ya llegaba hasta los adolescentes, hasta los niños. Esto es lo que refleja lo que dice la historia de acuerdo a la Biblia. Y había un hombre, Abraham. Lot estaba en una de esas ciudades, cerca a la ciudad de Sodoma, y era sobrino de Abraham, había construido su casa allí, muy cercano a ese lugar. Pero antes de que Dios pueda tomar la decisión, sucede esta historia. En el capítulo 18, desde el 15 o 14, versículo 14, tú puedes ver que Dios determina ya desatar su juicio y sentencia sobre estas ciudades. Pero luego dice, ¿acaso voy a ocultar algo a Abraham? ¿Por qué no se lo diría? En el versículo 17, vamos a leer lo que dice allí. Entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham era un hombre de Dios, él era un intercesor, él era un hombre de la fe, no había obedecido a Dios, sus pedidos, sus demandas, él confiaba en Dios, él amaba a Dios. Esto es lo que dice Dios, voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, voy a ocultarle algo a un hombre quien es portador de bendición y que en su fe serán benditas todas las naciones. Yo no puedo hacer esto.
yo sé, el versículo 19, yo sé, esto dice Dios, yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor. Mira cómo Dios, o escucha, escucha cómo Dios tenía un concepto formado. Recuerda que Dios no solo ve tus acciones, la Biblia dice que Dios ve la intención del corazón. Había podido ver la intención del corazón de Abraham. Y esto es lo que dijo, yo sí sé lo que Él va a hacer. Sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor. Él les iba a dar el orden de Dios para que ellos puedan seguirlo. Los hijos, sus generaciones. Dios decía, yo sé que Él va a traer el orden que yo le he dado, esas órdenes, esa forma de ordenar la vida y caminar en ella. Yo sé que Él se las va a dar a sus hijos y a sus descendientes, que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Qué hermoso, ¿verdad? Yo sé que Él va a traer mi orden a su descendencia y a sus generaciones. Entonces yo voy a decirle lo que voy a hacer. Yo tengo que decírselo, porque este es un hombre que será una influencia al mundo entero. Es un hombre de influencia, un hombre que traerá cambios. Es un hombre que establecerá estatutos y ordenanzas en sus generaciones, en su descendencia. Y esto traerá cambio, pero de bendición. Yo sé que en Él serán benditas todas las naciones de la tierra. Miren la seguridad de Dios respecto a las prácticas, a la conducta de un hombre. Era un hombre. Aún no se podían ver sus generaciones, pero Dios sabía lo que iba a suceder en Abraham. Lo hermoso de este comentario, de esta lectura, es lo que Dios pensaba de Abraham. Él va a establecer el orden que yo le voy a dar. Él va a enseñarlo como tradición, como costumbre. Él las enseñará a sus hijos y a su descendencia. No solo los suyos, sino los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Esa era la manera de reproducir el orden, la tradición y la costumbre, no de Abraham, no de sus parientes, no de la historia, no de la ciudad, no de una nación. Lo que Dios estaba diciendo es, Él va a establecer mis estatutos y mis ordenanzas, las que yo le doy, las que son de bendición. No todas las tradiciones y todas las prácticas son de bendición. No puedes asumir que porque la gran mayoría lo hace, significa entonces que la gran mayoría tiene la razón. Si tú lees lo que dijo Jesús, préstame atención. Él enseñó lo siguiente: ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ella. Angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos la encuentran. Jesús mismo lo enseñó. Si tú crees que los muchos son los que siempre tienen la razón, pues yo voy a decirte, Jesús sí tuvo la razón. Amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ella. Es mucho más fácil, es más cómodo, es más conveniente, es más de momento. Es más, no pienses en el futuro, piensa en el hoy. Piensa en tu hoy, no en el futuro. Ahora, esto es lo que nos permite a nosotros entender qué tradiciones, qué prácticas, qué costumbres debemos abrazar y construir. Toma tu tiempo, En mes de diciembre, este mes es importante, como todos los meses, pero la coyuntura, la forma en la que estamos viviendo nos permite establecer nuevas costumbres, tradiciones, quizás quitar algunas y establecer otras, entender de dónde vino ciertas prácticas y de dónde nosotros queremos tomar las prácticas correctas. Dios estaba seguro que Abraham iba a establecer sus estatutos y ordenanzas en sus hijos y en su descendencia. Es el momento de tomar en cuenta que lo que hago sí es importante, porque podría convertirse en una tradición, podría convertirse en una costumbre, podría ser parte de mi comunidad, podría ser parte de una nación. Y cuando tomamos en poco, estamos considerando o estamos olvidando que sí afectará
nuestra vida y nuestra descendencia. La suma que yo tengo que dar al mundo en el que en este momento vivo, la forma en que yo sumo es entregando una cultura de bendición, entregando tradiciones y costumbres de bendición. No porque son bonitas, no porque se ven bien, no porque todos lo hacen, sino porque yo sé que serán de bendición. ¿Y por qué lo sé? Porque provienen del corazón de Dios. Provienen del corazón de Dios. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. En Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. Por eso podemos tener la seguridad de que estableciendo costumbres y tradiciones que nazcan del corazón de Dios, sabemos que será sumar bendición a nuestra familia, será sumar bendición a nuestra comunidad, será sumar bendición a nuestra nación. Necesitamos extender y proclamar bendición. Que tus tradiciones y tus costumbres sean tradiciones y costumbres que no solo sean bonitas, sino que transmitan, lleven bendición, que sean canales de bendición para los tuyos y para aquellos que están vinculados a tu vida, a tu entorno, a tu familia. Que sean tradiciones de bendición. Yo quiero darte 4 puntos importantes que necesitas entender y quizás que declares 4 cosas que necesitas saber y que necesitas declarar y que no necesitas olvidarte. La primera de ellas es que tú serás una nación grande. Puedes repetirlo, yo seré una nación grande. Siempre mi padre me decía, yo llegué solo a la capital, él viene de una provincia y ya está en la presencia de Dios. Y cuando nos reuníamos, podía ver a todos sus hijos y a los que ya estaban casados. Y él decía, vine solo, ahora tengo mi esposa y tengo esta gran familia. Y si vamos sumando la familia que nos rodea, primos, sobrinos, parientes, tíos, ¿puedes imaginar cuántos son ustedes? ¿Cuántas personas conforman no solo tu núcleo familiar, sino tu familia? Tal vez medio distrito, quizás una ciudad. Si toda tu familia estuviese viviendo ahí, te has dado cuenta lo importante que es haber establecido desde el núcleo familiar una tradición y una costumbre que sea de bendición. Ahora tienes tantas personas que practican lo mismo. ¿Y qué tal si sus prácticas eran malas? ¿Crees que sumarían bendición? Por eso es que Dios estaba interesado en entregar bendición, tradiciones y costumbres de bendición. Lo primero que tienes que saber y decir es que seré una nación grande. Tú vas a ser una nación grande. Tal vez ya lo eres, pero tú serás una nación grande. Allí empieza tu preocupación y tu interés y tu diligencia en construir hoy, no mañana, hoy, tradiciones y costumbres de bendición. Lo segundo, declara, soy portador de bendición. Sí, decláralo. Yo soy portador de bendición. No soy un elemento de maldición. Yo no estoy puesto en esta tierra para maldecir mi tierra, para maldecir mi familia, para maldecir mi trabajo, para maldecir mis bienes. Yo soy portador de buenas noticias. Soy portador de bendición. Soy portador de bendición. Es lo segundo que debes declarar. Bendición es declaraciones de bien, es declaraciones de paz, es declaraciones para construir, para animar, para levantar a otros. Somos portadores de bendición. Di, soy portador de bendición. Lo tercero que necesitas saber y entender. Tengo estatutos y ordenanzas del Señor. Esto lo hemos hablado y tú puedes revisarlo en nuestra página. Tengo estatutos y ordenanzas de parte del Señor. Los estatutos son los principios. Los principios
sobre los cuales tú establecerás tu vida. Y las ordenanzas es el orden, la forma de establecer esos principios, la forma de construir, la manera en la que tienes que desarrollar el proceso. Repite, yo tengo estatutos y ordenanzas de Dios, y sí los tenemos, sí los tenemos. Tenemos la Biblia, tenemos el libro perfecto y sagrado, la inspiración de Dios para saber sus estatutos y la forma de hacerlo, sus ordenanzas. Y el cuarto punto que debes declarar: las enseñaré a mis generaciones para que las sigan y vean el cumplimiento de las promesas de Dios. Las enseñaré a mis generaciones para que las sigan y vean el cumplimiento y las promesas de Dios. Vean el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuán importantes son estas declaraciones? Son muy importantes. Hoy tienes la oportunidad de construir costumbres y tradiciones de bendición. Tal vez las que tú tienes han pasado de generación en generación, pero ahora que conoces a Jesús o que lees la Biblia, encuentras que algo no estuvo bien. Cámbialo. Cámbialo. Es muy probable que pueda ser contraproducente en algunos sentidos, pero sabrás y estarás seguro que al cambiarlo puedes establecer tradiciones y costumbres que realmente bendigan no solo los tuyos, sino a los demás. Te animo a que lo puedas hacer. Por favor, cierra tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te agradecemos profundamente. Tenemos tu palabra. Tenemos, Señor, una relación contigo. Tenemos tus estatutos, tus ordenanzas. Tenemos una vida, tenemos la oportunidad de poder establecer algo diferente en nosotros. Sí, empezando con nosotros. Tal vez, Señor, muchos no tenemos familia, estamos solos, pero somos el inicio de una gran nación. Somos el inicio de muchas personas. Yo oro por cada una de estos, de cada creyente, de cada persona conectada en este momento. Señor, que en su corazón pueda nacer este deseo de tomar, Señor, tu palabra, tomar tus principios y decidir establecerlos en su vida, para que sean la norma y la dirección que ellos puedan tomar constantemente. Guarda a cada persona en este tiempo. Señor, somos fuente de bendición. Yo oro para que cada uno de nosotros sea una fuente inagotable de bendición, porque esa bendición fluye de tu presencia. Somos fuente inagotable de bendición para todos aquellos que tengan necesidad. Te damos toda la gloria y toda la honra porque tú lo mereces, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos y no cambias, eres perfecto. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.